Ya, vamos a comenzar la transmisión entonces en... Muy buenas noches, que el Señor bendiga a cada uno de nuestros auditores. Saludamos a los que nos escuchan a través de Radio Castillo Fuerte Online, también a aquellos de nuestros auditores que están en la radio comunitaria Castillo Fuerte en el 107.9 para la zona de La Vara y Alerce. Que el Señor bendiga a cada uno y los invitamos a participar desde este momento en una conferencia en conmemoración de la Reforma del siglo XVI y también celebrando el Día de las Iglesias Evangélicas en Chile, a participar de una conferencia titulada La Biblia y su traducción, tradición o modernidad. El expositor el día de hoy será nuestro hermano licenciado en Educación y Teología, Andrés San Martín Arrizaga, de la Iglesia Luterana Confesional. Antes de comenzar, voy a dar lectura a Primera de Pedro, capítulo 1, y los versículos 23 hasta el 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Al inicio de esta conferencia vamos a dirigirnos al Señor en oración para rogar que Él nos guíe, nos dirija, tanto a nuestro expositor como a cada uno de los que vamos a participar el día de hoy. Esta oración se la vamos a pedir a nuestro pastor, el hermano Ángel Calderón. Amén. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos delante de tu presencia con la confianza y seguridad que tú estás siempre ahí. Eres un Dios, una persona muy especial porque nunca duerme, siempre estás con tus ojos fijos en esta tierra y bueno, en todo esto que nos rodea, pero en particular cuando elevamos nuestras voces para alabarte, para glorificarte y para rogarte que seas con nosotros. Cuando dices en tu palabra, cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Es verdad que ahora estamos conectados con esta plataforma, pero tú vas a bendecir a nuestro hermano que nos va a traer el mensaje en este momento, nos va a traer ese conocimiento que él tiene y ayúdanos a todos nosotros a poner mucha atención y también ejercer fe en cada una de las cosas que necesitamos fortalecer en nuestra vida. Por favor, Señor, Amén. úsanos a todos y a cada uno Sí, para Señor. honrarte, para glorificarte y que esta conferencia sea de gran bendición para cada uno de los que la va a escuchar o luego la va a leer en el futuro. Sí, Quédate con Señor. nosotros, te lo rogamos, y guíanos en todo. Te lo rogamos por Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Les contamos también a todos nuestros hermanos y auditores que hemos estado durante todo el día en una maratón de lectura bíblica que comenzó a las 10 de la mañana y concluyó a las 19 horas. Fueron 9 horas de lectura continua de la palabra del Señor, específicamente en los 4 evangelios. Y ahora venimos a esta conferencia y yo he leído este pasaje que me parece muy importante, que dice que nosotros, los creyentes, hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que es una palabra que vive y permanece para siempre. Amén. Hoy día tenemos el honor de presentar otra vez y una vez más con nosotros a nuestro hermano Andrés San Martín Arrizaga. Él ha tenido siempre una buena disposición para acompañarnos, para entregarnos su palabra y en lo personal, para mí ha sido de bendición, de alegría, de amistad también cristiana, el poder conversar con él durante todo el año. Paulatinamente tenemos algunas conversaciones muy edificantes con respecto al tema que hoy día vamos a tratar, pero no solamente eso, sino que él es conocedor también de toda la historia de la Reforma y por supuesto es conocedor de lo que son las traducciones de la Biblia. Él mismo tiene en su casa una colección de Biblias, de tal manera que tiene, podríamos decir, gran parte de las Biblias, no solamente en español, sino que también en otros idiomas. Para los que amamos la palabra del Señor, es algo maravilloso poder tener la Biblia en distintas traducciones en el hogar. Sabiendo, sí, y al igual que yo, compartimos junto con el hermano Andrés, nuestro amor especial por la
Reina Valera 1909. Entonces dejo con ustedes a nuestro hermano Andrés San Martín, que también es el creador de la página Escritura y Verdad, a la cual también invitamos a cada uno de ustedes a entrar a revisar esa página, buscar ahí algunos recursos también que están disponibles para todo público ahí en esa página, en la cual fue creada por nuestro hermano Andrés San Martín hace algún tiempo atrás. Ahora sí, dejo con ustedes a nuestro hermano Andrés San Martín Arrizaga y le deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted y a todos quienes hoy nos escuchan. Amén. Bueno, nuevamente gracias por esta invitación, por el gran honor que me conceden por estar acá. Espero poder contribuir en la medida de lo que Dios me permita a vuestra edificación espiritual y a vuestro conocimiento. Amén. La Biblia y su traducción. ¿Traducción o modernidad? Les saluda entonces su servidor Andrés San Martín Arrizaga. La Biblia, las Sagradas Escrituras. En resumen, la palabra de Dios. ¿Qué hechos subyacen ante tan poderosa afirmación? Sin duda que muchas. Para comenzar, dejar claro que ya sea quienes organizan y entregan esta conferencia, adherimos como base fundamental de nuestro pensamiento doctrinal el principio de la sola escritura, planteado desde la Reforma del siglo XVI y defendido por otros tantos hasta el día de hoy. Eso es y debe ser un principio irrenunciable para cualquiera de nosotros. Pero, ¿ese es el mismo pensamiento de nuestros contemporáneos que se proclaman como hermanos en la fe de nosotros? La respuesta es un triste y profundo no. Por eso el tema de esta conferencia, ¿tradición o modernidad? Dejemos en claro que el concepto de tradición, o en este caso, no está referido al sentido que la Iglesia de Roma lo entiende, que pone a esa tradición por sobre las palabras de las Escrituras, sino que al contrario, tal como sucedió en la Reforma, la verdadera tradición se subordina a las Escrituras, está por debajo de ellas. Sin duda, los diversos reformadores tuvieron sus diferencias doctrinales, por eso existen las iglesias fruto de la Reforma y no la Iglesia de la Reforma. No porque ellos se alejaran de la Escritura, tal como sucede hasta el día de hoy. La ley y el Evangelio, en otras palabras, la Biblia en su totalidad, la regla hermenéutica fundamental de la Reforma, fue desde Lutero en Wittenberg en adelante el principio rector de toda su labor y pensamiento de la Reforma. En otras palabras, las diferencias doctrinales que hay entre nuestros hermanos que están acá y su servidor, y entre nosotros y entre todos los demás, se dan en torno a nuestro entendimiento de las Escrituras, no porque las dejemos de lado. De seguro se podrá preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la polémica disyuntiva de las diversas traducciones bíblicas? Pues sí tiene que ver, y muchísimo. Sin embargo, antes de adentrarnos en el punto central, quiero introduciros brevemente a la historia de la traducción bíblica a nuestra lengua moderna. Como tal vez muchos saben, la bendita avalancha de traducción masiva a las lenguas modernas se inició con el trabajo del gran reformador Martin Luther en el castillo de Wartburg en 1521, trabajo que se finalizó en Wittenberg en 1530 y fue publicado en 1532. Hasta antes de eso, la tradición de la Iglesia romana nos decía que la Biblia debía mantenerse solo en sus lenguas originales y en algunos casos en el ya casi desuso latín, y que el laico promedio debía alejarse del texto bíblico por no estar supuestamente debidamente preparado para entender la palabra de Dios. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que ese fue el cambio de chip que marcó el cambio de ruta en la existencia del cristianismo, que ahora veía a su razón de ser a un texto, en este caso, obviamente, la Biblia. Y ese era el origen ahora de su doctrina y práctica. Curiosamente, para el intelecto mundano, eso es un hecho de burla, de desprecio. Un ejemplo de eso es lo que el filósofo francés del siglo XIX, Saint-Simon, nos dice cuando se refiere a Martin Luther como un archivillano. Piénselo, archivillano. ¿Por qué? En palabras de él, porque ató la religión a un libro, la Biblia.
¿Y por qué ese era un acto delictual? Para él, o sea, que algo que para nosotros es una obra maravillosa, como unir inexorablemente nuestra religión a la Biblia, ¿por qué era para él era algo delictual? Muy simple, porque se oponía al principio tan malentendido en el mundo actual de la libertad. Para Saint-Simon, así como los teólogos herejes que repletan nuestras editoriales y seminarios en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, incluyendo Chile, el verdadero desarrollo va y se produce cuando hay una transformación continua, ya sea en la religión, la política, la economía, la ética, etc. En otras palabras, según las personas que adhieren a esta malentendida modernidad, la libertad va unida sine qua non a la modernidad. Gran error. Siendo así, nos subyace la pregunta: ¿qué nos ha ofrecido la tradición versus la modernidad que hoy es tan valorada en la traducción bíblica? ¿Es necesariamente la modernidad un plus en que los textos bíblicos que hoy leemos y son difundidos tan generosamente? ¿Es un plus? Pues mi respuesta es un rotundo no. Demos un breve repaso a la Biblia en castellano. Aunque algunas porciones de la Biblia fueron traducidas a algún tipo del castellano antiguo en siglos anteriores, para todos los propósitos prácticos, las versiones en español parecen comenzar con la Biblia alfonsina, que se terminó de traducir en el 1280. Nombre en alusión a su patrocinador, el rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León. La Biblia alfonsina es una traducción no completa de la Vulgata latina. Tiempo más adelante, en 1430, fue publicada la llamada Biblia del Alba, hecha por el rabino judío Moshe Arragel. La Biblia del Alba fue la primera traducción al español de la Biblia hebrea, o sea, del Antiguo Testamento. Sin embargo, pasó un siglo más antes de que el Nuevo Testamento fuera traducido al español. Aquí entra el célebre Francisco de Encinas, nacido en Burgos, España, y que fue un contemporáneo posterior a Lutero. Él estudió griego incluso bajo el supuesto amigo de Lutero, Philippe Melanchthon, en la Universidad de Wittenberg. Bajo el tutelaje de Melanchthon, Encinas emprendió la gran tarea de traducir el Nuevo Testamento al español. Su traducción fue publicada en 1543. Y en 1556, 4 años después de su muerte, una traducción al español bastante parecida a la de Encinas fue publicada en Ginebra, en la calvinista Ginebra, por Juan Pérez de Pineda. En ese contexto aparece el padre de la traducción bíblica al castellano, nuestro querido Casiodoro de Reina. El 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, un ex monje de Sevilla, España, converso al luteranismo, publicó en el exilio en Frankfurt, la actual Alemania, la primera traducción de la Biblia completa a la lengua castellana, la cual llegó a ser conocida como la Biblia del oso, por aparecer un dibujo con ese animal en su portada. Se ignora el motivo por el cual se imprimió dicho dibujo. Hay muchas elucubraciones al respecto. Algunos creen que era una ironía a la obra del Papa, y otros creen en la versión más tradicional que nos habla de un creyente alimentándose del pan de vida, la Biblia, y que eso estaría representado en la miel. Señalar que el gran Casiodoro de Reina nunca aclaró o dejó por escrito el motivo de dicho dibujo. Eso es solo, insisto, es una suposición a la que se llegó con el tiempo. Lo que sí podemos decir con certeza es que fue un gigantesco error haber hecho eso. ¿Por qué? Porque si hubiesen dejado ese libro sin aquella tapa, los agentes de la Inquisición, que en general eran gente bastante poco instruida, eran básicamente simplemente asesinos a sueldo, no necesariamente devotos católicos, les bastaba con ver un libro que tenía un oso en una tapa y lo quemaban. Y a la obviamente adjunto a quemar a la persona que los tenía. No era, digamos, no fue, insisto, un acierto muy grande el haber
puesto dicho oso en las portadas. Insisto, así era mucho más fácil, especialmente en las cadenas montañosas que separan Francia de España. Entonces, no era difícil, perdón, saber cuándo se estaba traspasando o intentando traspasar un libro, en este caso como la Biblia. Solamente bastaba ver el dibujo que en ella traía, incluso si es que la persona no sabía leer, que era la mayoría de los casos de los agentes de la Inquisición. Reina, influido curiosamente por los escritos de Martín Lutero, hizo su traducción de los idiomas originales. Sin embargo, también dependió de otras traducciones, especialmente la traducción del Antiguo Testamento llamada la Biblia Ferraro de 1533, y las traducciones del Nuevo Testamento hechas por Encinas y Pérez de Pineda. También existe evidencia de que colaboraron varios de sus compañeros de su monasterio de San Isidro, España. Sin embargo, en el caso del Nuevo Testamento, se tomó como base el hoy tan despreciado Textus Receptus, pero la revisión hecha ya por Stephanus, no la realizada por Erasmo de Rotterdam. O sea, en este caso podemos hablar perfectamente de que utilizó el mejor Textus Receptus para el Nuevo Testamento que pudo. De dicha impresión de la Biblia del Oso, solo existen 4 en la actualidad. Habían muchas más, pero como la mayor parte de estas están todas estas 4 y las otras que se perdieron están en Alemania, muchas se quemaron a causa de los bombardeos aliados en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este trabajo de Casiodoro de Reina fue más que continuado, en realidad yo diría complementado, en 1602 por una revisión de la traducción de Reina que fue publicada por Cipriano de Valera, compañero de Reina en el monasterio de San Isidro. La versión de Valera, originalmente como la Biblia, conocida como la Biblia del Cántaro, es conocida actualmente como la versión Reina Valera, con todas las revisiones que se le revisó. Tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera incluyeron en los libros apócrifos del Antiguo Testamento en sus traducciones. Reina los incluyó dentro del mismo Antiguo Testamento, mientras Valera los colocó entre el Antiguo y Nuevo Testamento, así como también lo hizo Lutero en su traducción al alemán o la Comisión King James en su traducción al inglés de 1611. Sin embargo, las futuras revisiones de manera inmediata no incluyeron aquellos libros. O sea, no alcanzó a ser la primera edición y desaparecieron estos libros del texto de Reina y de Valera. Sin embargo, la gran victoria de la Biblia Reina Valera vino siglos después de su primera publicación. En 1806, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la madre de la que hoy conocemos como la Sociedad Bíblica Unida, hizo una revisión y publicación del Nuevo Testamento de Reina. La Sociedad Bíblica Americana luego imprimió la completa Biblia Reina Valera en 1850. Por más de 4 siglos, la Biblia Reina Valera en sus varias revisiones ha tenido el sano monopolio de la Biblia en castellano. Las revisiones oficiales son las de 1602, 1862, 1865, 1909, 1960, 1995 y la Reina Valera contemporánea del 2011, a la cual se suman al menos unas 15 revisiones más que podríamos llamar de traducciones extraoficiales. No es necesario extenderse mucho para recordar que ha sido la traducción más usada entre los entre los protestantes hispanoparlantes. Ojalá tenemos en cuenta la gigantesca bendición que como hispanoparlantes tuvimos desde la misma Reforma en adelante. Pese a lo dura y cruel y tristemente efectiva persecución de la Inquisición española, dicho sea de paso, la más efectiva de todas, tuvimos en nuestro lenguaje no una, sino 2 traducciones de la Biblia en nuestro idioma. Incluso, como veremos, antes que el mismo idioma inglés. Pensemos que cuando Reina y luego Valera ya tenían traducida e impresa sus traducciones, aún faltaban más de 10 años para que llegara la Biblia al inglés. Y al respecto de lo mismo, la Biblia en el inglés.
Ya mencioné sucintamente la magnánima labor de Martin Luther en el alemán. Acabamos de mencionar la obra de Reina y Valera, pues esta obra es previa a la traducción de la Biblia en inglés, que continúa su vigencia hasta el día de hoy. Me refiero en particular a la King James Bible. Recibe su nombre del rey James de Inglaterra, que con el fin de que su pueblo tuviese la Biblia a su alcance, ordenó en 1604 a un comité de traductores, lingüistas y biblistas de la Universidad de Oxford que tradujeran una Biblia en el lenguaje del pueblo, inglés obviamente. Dicho trabajo se terminó en 1611 y no ha sufrido modificaciones hasta el día de hoy. Solamente se hizo un trabajo llamado la Revised King James Bible, pero la verdad es que fue, editorialmente hablando, un fracaso. Es en realidad más un objeto de colección que de estudio. Ninguna iglesia quiso adherir, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, a dicha traducción. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos magnánimos trabajos de traducción? Pues tristemente cosas que hoy son casi desechadas y despreciadas por teólogos y biblistas de todo el mundo, ya sea católicos o evangélicos, por cierto. Y me refiero a las bases textuales, entiéndase el griego y el hebreo de la Biblia. Segundo, sus métodos de traducción. 3, su vocabulario y gramática tradicional. 4, la humildad de sus traductores. Y 5, la idoneidad doctrinal, algo muy importante, pero muy pasado a llevar, de sus traductores. En ese contexto, hoy en día la mayor parte de los biblistas modernos lamentablemente consideran que estos 5 puntos recién mencionados son irrelevantes y sin importancia, que da igual si el traductor es un hereje o no, que se debe ser lo más simple en la gramática y en el vocabulario, y que no tiene importancia alguna si los traductores creen o no en las doctrinas fundamentales. Ni siquiera se hable de las mal llamadas doctrinas secundarias. Son mayormente aún dejadas de lado. Y así una larga letanía de cosas en la que la traducción bíblica moderna son casi dejadas de lado o incluso, tristemente, menospreciadas. Respecto de las bases textuales tradicionales, dicha base es la que los mismos reformadores, por cierto, todos, sin excepción alguna, utilizaron. En primer lugar, el texto hebreo tradicional del Antiguo Testamento y el Textus Receptus en griego. Dicho principio no fue alterado en lo más mínimo hasta que presuntos cristianos se consideraron, como algunos lo dicen, mayores de edad y maduros espiritualmente. En particular, cuando recién en el siglo XIX, o sea, ya con la reforma consolidada y expandida hasta acá mismo en América, personajes tan intrincados como Westcott y Hort recopilaron sus nuevos manuscritos, encontrando supuestamente mejores y más antiguos manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Westcott y Hort, insisto, personajes bastante intrincados, bastante difíciles de considerar en efecto creyentes, muy dados a todo lo que era el tema de la brujería, y por cierto, esto no es una cosa conspiranoica, sino que es información que se puede conseguir con mucha facilidad. No es algo... En realidad eran una especie de Indiana Jones, pero que en vez de dedicarse a buscar cosas arqueológicas del mundo egipcio, del mundo hindú, simplemente se dedicaron durante algún tiempo a encontrar documentos del Nuevo Testamento. Pero no eran creyentes devotos como usted o como yo. Entonces, para luego esto ser la base del texto que predomina la teología y la traducción bíblica del Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Los herejes Eberhard y Erwin Nestle y Barbara y Kurt Aland. Por eso el documento, el texto griego que más se utiliza hoy, recibe el nombre de Nestle Aland. Respecto de todos ellos, señalar que ningún cristiano de doctrina ortodoxa debiese considerarlos sus hermanos en Cristo. Solo por dar un ejemplo, o un par de ejemplos, no creían en el nacimiento virginal de Cristo, o en su resurrección corporal, mucho menos en su ascensión a los cielos, y lo que en este caso es el tema que nos convoca, la infalibilidad de las Escrituras. En otras palabras, nos es más que pertinente preguntar, ¿por qué poner el texto sagrado en manos
de personas que niegan abiertamente, sin tapujo alguno, la veracidad del contenido del texto que ellos decían o intentaban difundir. En otras palabras, estas personas se hicieron famosas difundiendo un texto del cual creían que estaba repleto, ¿por qué no decirlo?, de mentiras. Si todos los hechos que ya he mencionado no sucedieron, ¿qué sentido tiene difundir esos hechos? Dios nos libre de tal herejía. Los frutos, por cierto, están a la vista. Estos los llamaría ateólogos, abrieron las puertas en grande a los grandes herejes que monopolizan el estudio bíblico hasta el día de hoy, al estilo de Rudolf Bultmann, Ernst Käsemann, Paul Tillich, Gerhard von Rad, entre otros. Pero triste también el de los mal llamados biblistas, que llevan a cabo las labores de traducción bíblica, incluso en castellano, incluso traducciones que usted y yo puede que tengamos en nuestras casas, hasta el día de hoy. Respecto de los métodos de traducción, hoy existen tres: la equivalencia dinámica, la equivalencia formal y la paráfrasis. Pues la equivalencia dinámica es el método de traducción utilizado por todos los traductores bíblicos hasta llegado el siglo XX. O en nuestro caso, incluso la Reina Valera 60. En buen resumen, lo que busca es mantener al máximo el sentido original de lo que el autor quiso decir, resultando irrelevante lo que el lector moderno pueda, o peor aún, quiera entender. O sea, en otras palabras, lo que nos importa a los que seguimos este método de traducción es, ¿qué dijo Pablo? Pues bueno, eso es lo que nos tiene que importar, independiente de si yo lo logro entender a plenitud o no. Lo mismo con Moisés, con Isaías, con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. En donde, insisto, lo que importa es lo que se dice en el texto fuente, no en el lector moderno. Esa fue, por ejemplo, la postura al momento de traducir de Martin Luther, de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, la Comisión King James, Almeida en portugués. Y incluso en el siglo XX, la Reina Valera 1909, la también excelente pero muy poco conocida versión moderna, revisada por última vez en 1939, incluso, como ya lo mencioné, la Reina Valera 1960, la traducción bíblica por excelencia del mundo evangélico en toda Hispanoamérica. Luego de ahí, la única traducción moderna en castellano que se mantiene plenamente fiel a este sistema de traducción fue la recientemente emitida Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, ahora de este mismo año 2023. Las demás traducciones, unas más, otras menos, adhieren a la equivalencia dinámica, sistema de traducción que apunta por sobre todo al lector, no al autor. En otras palabras, la tan venerada modernidad espera que el texto bíblico, su vocabulario y estilo, se adapte al lector moderno. O sea, un oxímoron cristiano insalvable. El otro sistema es la paráfrasis, de la cual en castellano existe abiertamente solo una, pero que ya no circula, para bien o para mal, y se llama la Biblia al día, que busca traducir no palabra por palabra, sino el sentido del texto, la idea central, algo absolutamente inaceptable en el caso de la teología cristiana. Por decirlo en otras palabras, lo que deseamos nosotros al traducir o buscar en una traducción de la Biblia, en este caso, es la palabra de Dios, no el sentido o idea central de la palabra de Dios. Los que tenemos un culto más litúrgico, más formal, ¿qué es lo que decimos cuando hemos de terminar una lectura bíblica? ¿Es palabra de Dios? ¿O decimos, es la idea central de la palabra de Dios? Creo que la respuesta es bastante obvia, y esa es la primera, palabra de Dios. Más aún, los frutos están a la vista. Hasta la generación anterior a la nuestra, su servidor tiene recién 43 años, pero pudimos conocer y crecer en la fe con estas traducciones, comillas, tradicionales, que hoy son tan despreciadas. Y dudo que cualquiera pueda afirmar que se acercó menos a la fe por el hecho de tener una traducción bíblica tradicional en lugar de una moderna. Ahora bien, ¿por qué tanta precaución ante esta avalancha de traducciones modernas que, a opinión de su servidor, poco aportan?
Las razones pueden ser varias. Nuevamente, mi humilde opinión, la mayoría son absolutamente innecesarias. ¿Acaso Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la traducción en lenguaje actual, han servido para dar un real aporte a la apologética bíblica y a la sana doctrina cristiana? De ninguna manera. No. En mayor o menor grado, han servido para socavar el principio reformado de la infalibilidad de las escrituras. La sola fe, por la cual nuestros padres y antepasados en la fe tanto lucharon. Por ejemplo, ¿cómo hablar respecto de la resurrección de Cristo si la mayoría de los traductores de las traducciones bíblicas que acabo de mencionar no creen en ella, en que ella realmente haya sucedido? Me encantaría saber. La verdad que como decimos acá, me muero de ganas de alguna vez preguntarle a alguno de estos personajes, ¿qué sentían estos traductores cuando traducían el relato de la gloriosa resurrección de Cristo? Si ellos solo creen que fue una metáfora y no una realidad literal, ¿no sentían que estaban engañando a la gente para la cual decían trabajar? A opinión de su servidor, pues así debería haber sido. O en otro ámbito, ¿cómo hablar de la sana doctrina o de la unidad de la iglesia cristiana si los comités, por ejemplo, de la diosa habla hoy, eran ecumenistas acérrimos, por lo que lo tanto dejaban de lado un 100% la unidad doctrinal para a la larga ponerse literalmente a los pies del Vaticano en una servil rendición? Recordemos además que la traducción de la Biblia Dios habla hoy fue la primera de todas estas traducciones que intentaban acercar la Biblia al lector. La primera de estas traducciones, al menos en castellano, obviamente, que pretendían ser una traducción moderna para dejar detrás al lado la supuestamente anacrónica Reina Valera 60, ni hablar la Reina Valera 909. Incluso, por cierto, eh, la idea, hasta donde su servidor ha logrado averiguar, era que era una idea de la Sociedad Bíblica Unida y algunos círculos evangélicos de que hubiera una traducción no tan abiertamente protestante para que la Biblia llegara masivamente a las familias católicas, no a las parroquias. Pero finalmente, ¿qué sucedió? Todo lo contrario. Y la diosa habla hoy, especialmente en los años 80, los que están aquí escuchando, tal vez pueden recordar que en los años 80 en iglesias evangélicas llegó a ser muy masiva la diosa habla hoy, a pesar de todos los baches insalvables, imperdonables que tiene. De igual manera, son realizados estas traducciones en nombre de la modernidad, como si el lenguaje moderno fuese digno de ser promovido y defendido. Compararemos la riqueza literaria de la lengua castellana de hace un siglo atrás versus la paupérrima calidad de nuestro lenguaje el día de hoy. Estas traducciones, además de la obscena cantidad de mutilaciones y modificaciones arbitrarias que tienen, parten de la base de que el lenguaje evoluciona con el tiempo. Sin embargo, la experiencia empírica nos dice exactamente lo contrario. El lenguaje castellano, pese a toda su riqueza, empeora progresivamente en lugar de mejorar. En resumen, esa tan venerada modernidad ha servido en buena medida para socavar la autoridad de las Sagradas Escrituras y de una manera muy efectiva. ¿Por qué? Pues lo ha hecho desde adentro de nuestras iglesias. El peor enemigo entonces de las Sagradas Escrituras no terminó siendo el fuego de la Inquisición y sus criminales autos de fe, sino las personas que se encargan de poner las Escrituras en nuestro lenguaje moderno, por llamarlo de alguna manera. Todo en base a dejar de lado los supuestos anacronismos en supuestamente acarbar la Biblia y el sinnúmero de absurdas preguntas. Es más, como sucede en las producciones bíblicas modernas ya mencionadas, es necesario mutilar en docenas de ocasiones la palabra de Dios y poner en duda otra docena más, docenas, no docena, por cierto, más de versículos en pro de, comillas, acercar la Biblia al lector moderno.
Objetivo que, dicho sea de paso, no se ha cumplido ni en lo más mínimo. ¿O acaso ven que una iglesia tenga más juventud en sus templos porque han decidido eventualmente utilizar la NBI, la NTV, Dios habla hoy? No he sabido jamás de un ejemplo en donde que nos corrobore eso. Al contrario, cada vez hay un resurgimiento de la utilización de las traducciones tradicionales. Algunos podrán, y de hecho afirman, tal vez no todos los traductores comparten esas heréticas ideas, a lo cual respondo, es verdad, no todos los vinculados, tal vez ni la mitad, a la NBI, la Diosa habla hoy, etcétera, son herejes. No lo son, no, de ninguna manera. Pero en este caso el punto es otro. Si no son herejes, y no digo que insisto, no lo son, ¿por qué no tienen problema en trabajar alegremente con personas que sí son herejes? Piénselo usted así. ¿Invitaría usted a su iglesia a predicar o dar un estudio bíblico a alguien que ponga en duda la existencia de Moisés o que niegue que él, Moisés, sea el autor del Pentateuco o que afirme que los milagros de Cristo, incluyendo su reacción, son solo una metáfora? Quiero creer que de ninguna manera. O llevándolo al plano de la vía secular. ¿Se imaginan en un congreso de, qué sé yo, de un partido político de corte marxista, invitar a un seguidor devoto de Adam Smith? Lo dudo mucho. O para no ir a un ejemplo tan extremo, ¿se imagina que inviten en Estados Unidos a un congreso del Partido Republicano a un representante del Partido Demócrata con derecho a voz y voto? Me imagino que no. Que todo esto nos resulte especialmente a nosotros en un llamado a la humildad, a no caer en los gravísimos errores que cayeron los traductores y promotores de buena parte de las llamadas traducciones modernas. Ellos tienen como base dos aspectos incompatibles con la fe cristiana. ¿Cuáles? La arrogancia y la soberbia. Se me vienen a la memoria las palabras del jefe del comité traductor de la nueva versión internacional, Luciano Jaramillo, quien afirmó acá mismo, en Temuco: ninguna traducción que se precie puede venir del Textus Receptus. Ninguna. Nótese lo fuerte de esas declaraciones. En otras palabras, Lutero, Reina, Valera, la Comisión King James, Henry Pratt, eran en la práctica solo un cúmulo de mediocres que estaban por debajo de Luciano Jaramillo. Un acto de soberbia intolerable. O las horrorosas palabras del sí hereje Edesio Sánchez, también acá en Temuco, que con toda desfachatez, sin problema alguno, afirmaba que un traductor moderno, con él incluido, por supuesto, puede realizar un mejor trabajo de traducción que cualquiera de los personajes que ya he mencionado. ¿Hemos de creer en tamaña muestra de arrogancia? Andrés San Martín, los hermanos de Radio Castillo Fuerte, cualquier contemporáneo de nosotros, ¿va a hacer un mejor trabajo que Lutero, Reina, Valera, etcétera? O sea, de que hay gente que... el problema es que estas personas como Sánchez o Jaramillo creen férreamente en que así ha de ser, que podrían sin problema alguno. Insisto, ¿y a qué nos lleva eso? A lo que en el caso de muchos de estos personajes nos traen, a ponernos por sobre las escrituras. Después de todo, si nos consideramos con la autoridad de modificar el texto bíblico y en este caso su traducción, ¿por qué no nos íbamos a considerar igualmente importantes como para modificar la doctrina que emana de dicha traducción? Lo más lógico es que así suceda, y no solamente porque lo opine, sino porque ya ha sucedido. Por eso estos, como llamo yo, ateólogos, ponen en duda tanto el texto como la autoría de casi todos los libros bíblicos. Eso tiene un solo nombre, uno solo, y se llama herejía. No hablamos de las ya conocidas diferencias doctrinales entre luteros y calvinistas, arminianos predestinacionistas, bautismo de adultos versus bautismo de infantes. No, hablamos de negar cosas tan fundamentales como la vida y obra de Cristo mismo y todo lo que en ella sucedió. Tristemente, luego de que criticamos durante décadas, si acaso no siglos, al Vaticano a causa de su desprecio al texto bíblico, ¿qué diferencia hay con la labor que han llevado a cabo los traductores y traducciones modernas?
sino que con su doctrina y desprecio a la infalibilidad bíblica han convertido al texto bíblico en un simple objeto de liturgia, tal como sucedía en los años previos a la Reforma. Es verdad, no podemos esperar que los traductores bíblicos sean infalibles. De hecho, no lo son. Pero eso no debe ser razón para aceptar la mutilación de decenas de versículos bíblicos, que es lo que sucede con las llamadas traducciones modernas. No es casualidad que tanto la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, como la nueva traducción viviente, tienen prácticamente las mismas mutilaciones, cambios de palabras, etcétera. No creo, insisto, que sea una simple casualidad. La Biblia nos muestra el camino para Dios y nos ayuda a encontrarlo. Trae la seguridad de la realidad de Dios, del acceso a Él y de su gracia y de su poder. Reprende el orgullo humano, despierta la conciencia, vivifica los afectos, ofrece la salvación y promete la eterna felicidad. Si vamos al área de las religiones mundiales, la Biblia nos ofrece el mejor Dios, el mejor ser humano posible, el mejor modo para que el ser humano pueda acercarse a Dios, a su creador. En eso el cristianismo no tiene comparación con otras religiones. Y también los mejores resultados y expresiones de aquel descubrimiento que es más precioso y vital que cualquier otro, el amor y la gracia de Cristo. O sea, no hay realmente ningún libro que nos muestre cómo, con tanta bondad, con tanta generosidad, cómo el ser humano que quiso alejarse de Dios puede volver a acercarse a Él. Siendo así, con todos los antecedentes que les he planteado, que se mantengan vigentes en nosotros las palabras del gran reformador Martin Luther, pronunciadas el 18 de abril de 1521 en la ciudad de Worms, cuando anunció las gloriosas palabras: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. La pregunta que queda a nosotros, que confiamos plenamente en la infalibilidad de las Escrituras, ¿es la palabra de Dios la que ha cautivado nuestras conciencias también? Es mi anhelo que sí. Dios les bendiga. Muchas gracias. Quedo a su servicio. Muchas gracias, hermano Andrés San Martín, por esta muy interesante conferencia y muy ad hoc a la celebración que estamos teniendo el día de hoy, ¿no es verdad? Con esta maratón de lectura bíblica primero y luego ahora con esta conferencia acerca de las traducciones de la Biblia. Hay un espacio para preguntas, hermano Andrés, espontáneas que han surgido en este momento y voy a leer. Me ha llegado hasta el momento 2, pero son como bien similares las dos. A ver, una dice, dice, hay motivos suficientes para que la Iglesia Fundamentalista Bíblica deje a la Reina Valera 1909 atrás, para comenzar a usar una versión con un lenguaje más actual. ¿Hay realmente motivos suficientes como para dejar esa versión que usan algunos hermanos, que usamos nosotros, por supuesto, los fundamentalistas, y muchos otros más también? Esa es una pregunta. Y la otra es muy similar. A ver, si el argumento de la actualización del lenguaje es suficiente para que la Iglesia se cambie a una versión con lenguaje más actual. Es casi lo mismo. A ver, me atrevería a decir, sin ser parte de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, que no. Tenemos, en este caso, si bien compartimos, como usted lo enunciaba hace unos minutos, nuestra admiración, nuestra devoción por la Reina Valera 1909, la verdad que de momento no veo ningún motivo por el cual eso deba cambiar. No estoy renegando, por cierto, de la existencia y del uso de traducciones más, comillas, modernas. Pero como es el caso de un servidor, para mi vida personal utilizo evidentemente la Reina Valera 909, pero entendiendo la realidad que me rodea, para mi trabajo ministerial utilizo la Reina Valera 60. Como dice la misma Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno. En ese aspecto haría un humilde llamado, no tanto a la Iglesia, sino a cualquiera de nosotros,
a no caer en la misma soberbia en la que caen nuestros detractores. Mientras que nuestros detractores nos tildan, probablemente ustedes han escuchado también esas frases, de ignorantes, de que queremos alejar al pueblo, a la gente joven de la palabra de Dios, pues bueno, insisto, de ninguna manera insinuar siquiera que estas traducciones modernas no deban ser leídas, conocidas, incluso estudiadas. Al contrario, es la mejor manera de poder mantenernos alejados de dicho error. Insisto, no estoy hablando de pequeños errores, sino, insisto, mínimo, al menos la lista la tengo, usted ya la ha visto, la puedo compartir posteriormente, no, son no menos de 40 versículos solo en el Antiguo Testamento. Lamentablemente ese error, disculpen el paréntesis, ha caído también en la Biblia traducida por Martín Lutero, en la edición del 2017, que por todas las iglesias bíblicas, comillas, fundamentalistas, entre esos la de este servidor, la han dejado de lado precisamente por, no tanto mutilación, pero sí por eh, la, por el lenguaje un poco más blando. Por ejemplo, para hacerse un guiño con lo políticamente correcto, se cambió la palabra infierno por destrucción eterna, solo por dar un ejemplo. O todos los versículos que tienen que ver eh, eh, con la, a ver, ¿cómo decirlo? Con el tema de la inmoralidad sexual que tanto nos infecta en este mundo hoy en día. Ellos, insisto, la cambian por palabras como de problemas sexuales, cosas así. Evitan, insisto, mencionar palabras tan duras como esto. Pero en vista de todo eso, de todo lo antes mencionado, si bien me parece un muy buen trabajo el de la Sociedad Bíblica Trinitaria 2023, creo que no hay motivo para que ya utilizando, en el caso nuestro, la Reina Valera 909 sea dejada de lado y cambiada por otra. No creo, insisto, siendo, insisto, solo una opinión, por Sí. cierto. Muchas gracias, hermano Andrés. Sí, efectivamente, en lo personal también pienso que es después del año 1909 en adelante, tal vez el mejor trabajo de traducción al español sea la Reina Valera SBT. Pero sin embargo, no da motivo como suficiente como para que solamente pensando en el tema de la actualización del lenguaje podamos migrar así como tan rápidamente. Ciertamente que está bajo un estudio de muchos de los conocedores de la palabra de nuestra congregación para revisarla, pero pienso que de todas maneras es un gran aporte que se ha hecho, cual no se había visto desde hace muchos años. Pero sin embargo, podemos estar tranquilos que tenemos, por la providencia divina, una traducción al español de excelente calidad como es la Reina Valera 1909. Así es que muchas gracias, don Andrés. Creo que, como no tengo otra pregunta, solamente para ir cerrando, comentar de que dentro de en la exposición del tema había mencionado también nuestro hermano Andrés argumentos o 5 argumentos, dijo, para una buena traducción de la Biblia que no son considerados hoy en día. Tal vez cuando tengamos el texto ahí pudiéramos ya ir repasando esta parte que me pareció bastante interesante también. Bien, dejo la última oportunidad a ver si es que me ha llegado algún otro pregunta. No, no, Yo sí, tengo una pregunta por interno que me hicieron llegar. ya, ya Me partamos. Sí. preguntan, mi opinión, ¿cuál es la mejor traducción bíblica en castellano? Ujú. Eh, si bien pensé la primera vez que lo escuché de parte de nuestro querido doctor César Vidal, un gran erudito, pensé que era un poco exagerada su afirmación. Y él respondió lo mismo que he de responder yo ahora. Y me refiero a la Biblia del Oso. Es cierto, está en un castellano antiquísimo, ilegible, pero si habiéndola revisado este último tiempo, si pudiera hacerse un trabajo de actualización y de difusión, tenga por seguro que la riqueza del castellano que se utiliza en ella dejaría atrás a cualquier traducción que podamos encontrar en castellano. Sin lugar a dudas, insisto, debo reconocer que yo escuché ese comentario del doctor Vidal con un tanto de escepticismo o de exageración, pero la verdad es que no se equivocó, insisto, tanto en un sentido literario como en los versículos clave. La verdad que es evidente que es una excelente traducción, insisto, no creo que se pudiese encontrar una mejor que ella. Sí.
Es un muy buen dato y muy interesante. Hay algunos incluso que usan también la versión de 1602 purificada, pero de todas maneras sabemos que todos esos recursos los tenemos por internet y es fácil acceder a ellos, muy fácil. Pero para el uso de Biblias compradas e impresas, creo que no la tenemos muy disponible. De hecho, la Biblia del Oso está para comprarla en forma impresa también, pero a precio muy alto porque no es una Biblia popular que pudiéramos comprar en cualquier librería cristiana. Por ahora, gracias al Señor, aún tenemos, dentro de las versiones más antiguas, la Reina Valera 1909 que se puede comprar actualmente y hay varias librerías todavía que la tienen disponible, a pesar de que no es tan abundante, por supuesto, como todo el resto de las Biblias modernas. Pero gracias al Señor que tenemos todavía la posibilidad, a precios bastante accesibles, de tener una Reina Valera 1909. Bien, creo que ya vamos dando las gracias a nuestro hermano Andrés por tan buena disposición al instruirnos acerca de esta parte de la doctrina y del conocimiento de la Biblia, tan importante y tan necesaria. ¿Qué más importante podría ser que la misma palabra de Dios? Recordemos que una de las bases para el surgimiento de la Reforma del siglo XVI era el volver sencillamente a la Escritura. Por eso una de las 5 solas dice solo la Escritura. Así es que muchas gracias, hermano Andrés, por esa buena disposición. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad también en alguna otra actividad. No sé si tiene A su algunas palabras servicio. finales, hermano Andrés, y con eso terminaríamos. Gracias nuevamente por la invitación. Dios les bendiga grandemente. Gracias por el honor de estar acá invitado. Y por supuesto, como lo decía, al servicio de vosotros cuando ustedes lo anden con considerar conveniente. Muchas gracias. Bien, gracias, hermano Andrés. Y lo último, al finalizar, quiero comentarles, aparte que hay una lluvia intensa acá en Puerto Montt, a tal punto que cuesta escuchar un poquitito acá, pero quería comentarles que la radio Castillo Fuerte se puede escuchar de distintas maneras. Uno en Google escribe Radio Castillo Fuerte y hay varias aplicaciones seculares donde uno puede escuchar la radio. Pero de todas maneras Radio Castillo Fuerte tiene su aplicación propia. En este momento hay 3 circulando que son propias de la radio. Una es la aplicación antigua que se encontraba por Play Store, pero que ya no se puede actualizar. Después hay una aplicación que no está por Play Store, que se había desarrollado también acá. Pero ahora acabamos de eh, levantar o subir al Play Store la nueva aplicación de la Radio Castillo Fuerte y pronto se las vamos a ir compartiendo. Está todavía en marcha blanca porque se le va a ir agregando algunas algún plus, digamos, para que tenga algo más la radio. ¿Mm? Está subida ya al Play Store, se puede bajar desde Play Store, se puede instalar en los celulares Android. Así es que damos gracias, Señor, porque justo el día de hoy, en esta celebración, nuestro hermano Diego Badilla nos ha dado la noticia de que ya se puede contar con esa aplicación de la radio. Bien, ahora sí, concluimos la actividad y lo vamos a hacer dando gracias al Señor en oración por todo lo que por todas las bendiciones que hemos recibido el día de hoy mediante su palabra. Puestos en pie lo que estamos presencialmente, vamos a orar a nuestro Dios. Amado y buen Padre Celestial, hay mucha gratitud y gozo en nuestros corazones que provienen de tu palabra. Bienaventurados los que leen y los que oyen, dice tu palabra, y es así como nos sentimos en este momento, Señor, con gozo inefable porque hemos podido ser partícipes de una lectura simbólica, hermosa, representativa de toda tu palabra y de testimonio también para todos aquellos que no te conocen aún y que a través de los medios que hemos utilizado hoy día pueden también escuchar esta tu bendita palabra. Es como ese pan sobre las aguas que después de muchos días se hallará. Así también pensamos que es tu palabra cuando la hemos expuesto, la hemos compartido a través de todos estos medios que hemos utilizado hoy día. Rogamos tu bendición, Señor, para cada uno que ha participado, con gozo, con alegría, en este trabajo especial que hemos realizado. Permite, Señor, en tu soberana voluntad y en tu inmensa misericordia, que podamos seguir adelante con este ministerio radial de Radio Castillo Fuerte, solamente con el propósito de honrar y bendecir tu nombre.
Rogamos, Señor, ahora que la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunden en el corazón, en el alma, en la vida de cada uno de tus hijos que ha participado, que ha oído tu palabra, pero también de cada hogar representado. Y lo ruego en el nombre bendito y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Concluimos entonces las transmisiones para redes sociales y Radio Castillo Fuerte. Ya, como testimonio les cuento que estaba muy resfriado, pero hablando y hablando se fue pasando, parece, el resfriado. Bien, dejamos un momentito nomás para que los hermanos se saluden para no terminar tan abruptamente la transmisión. Así que dejamos un momentito los micrófonos abiertos para que se saluden y ya vamos finalizando, hermano. A un buen descanso. Nosotros nos vamos bajo la lluvia ahora a nuestros hogares. Si me permite, hermano, Sí, bueno, hermano de Andrés, nuevo, adelante. buenas noches, Dios les bendiga. Y por cierto, va a estar el documento, se lo he de enviar a usted también, lo voy a subir a la sección Biblia, no Biblias, de Ya, escriturayverdad.cl, sí. No olviden para visitar que lo sepan. entonces la página de escriturayverdad.cl. Aparte de eso, el hermano Andrés, como dijo, me lo ha